Tres de los campesinos condenados por la masacre de Curuguatú fueron liberados, salieron en libertad esta mañana de la cárcel de Tacumbú luego de 6 años. Y como se imaginarán, los familiares y amigos estallaron en júbilo, estuvieron muy contentos por verles a sus seres queridos en libertad. Ricardo, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas tardes. Y esto es lo que se vivía ahí frente a la cárcel de Tacumbú hoy, esta mañana, cuando salían en libertad los 3 campesinos que fueron condenados por la masacre de Curuguatú. Estamos hablando de Néstor Castro Benítez, Luis Olmedo Paredes y Arnaldo Quintana Paredes. Ellos manifestaban, y todos coincidían ellos, de que fueron 6 años de mucho sufrimiento y que hoy terminaba de alguna manera, iniciaba otra lucha que es también por la reparación del daño que ellos sufrieron estando ahí dentro de la cárcel, según ellos, de forma inocente. También vivimos, como manifestaba, escenas de bastante ansiedad, primeramente, de parte de los familiares, esperando que ellos pudieran salir. También de mucha felicidad se reflejaba eso en sus rostros, en lo que estaban allí presentes. Ese reencuentro esperado, ese abrazo, esas palabras guardadas para sus seres queridos que estaban recluidos en la cárcel de Tacumbú. Y bueno, tenemos las primeras palabras que daban estos campesinos luego de salir de la cárcel de Tacumbú. Contento, pero no estoy tan bien todavía porque tengo que esperar mucho tiempo para recuperar el tiempo perdido acá. Fueron 6 años de lucha y mucho sacrificio y vamos a seguir luchando. ¿Se van a Marinacue? Así es, ese es el objetivo. Van a pedir reparación de parte del Estado. Y le vamos a pedir. Esa es por un parte que ya recoge esperanza que hoy está justicia en el tame. Coja de mi parte, de principio y que todos vayan a confiar hoy está justicia realmente en el tame. Pero gracias a través de la solidaridad del pueblo paraguayo y a la gente internacional. Y sí, y ellos son los corruptos, porque ahora acusar y irei a pesar más de cuando hay 6 años, un mes no hay preso. Cuando no sé sin culpa y pena decía que yo la culpa lo haya corregir a la fiscalía la haya corregido ni. Y como decíamos, los familiares se mostraron bastante contentos, con mucha sed de justicia principalmente, porque para ellos tampoco fue nada fácil tener que aguantar afuera 6 años resistiendo, también ellos ubicados ahí frente al edificio del Palacio de Justicia en una carpa que denominaron la Carpa de la Resistencia. Ellos peleando, por supuesto, por los suyos que estaban dentro de la cárcel de Tacumbú. Ellos manifestaron de que ahora están bastante contentos, felices y que en Marinacue los espera una gran caravana de recibimiento. Escuchemos parte de lo que manifestaban algunos familiares. Nosotros, gracias a Dios, nos mantuvimos unidos y vencemos. Agradecer entero veteo seguía que la lucha orendía aguantada durante 6 años. Entero vete ore putino acue entero vea prensa mediante la prensa o chucar la inocencia veí al mundo o chucar hina jaque inocente. Sí, hija. Así bebé, yo ya por la justicia, hoy la juela, ahora cual corazón por nada, ya supera, o ya por jamala, o me jamás cuala y libertad, porque ja cual inocente, así bebé, oye probarla inocente, ja cual o se igual. Conversamos también con 2 de los protagonistas principales desde afuera, quienes lucharon en estos 6 años. Estamos hablando de Guillermina Kanonikov. Ella expresó que este fallo representa una esperanza, pero exigió un cambio urgente en la justicia. Otro con quien hablamos también, el Paí Oliva, quien también estuvo bastante comprometido con esta causa. Él se mostró muy emocionado, incluso nos decía él que le costaba mucho todavía creer lo que estaba viviendo. Escuchemos la nota que tenemos justamente con estas 2 personas. ¿Cómo se reconstruye esto? Allá están las tierras de Marinacue que está esperando a los campesinos, pero todavía hay que legalizarlas. Esa es una tierra sagrada que se llevó a 17 compatriotas, no olvidemos eso. Allí murieron también 6 policías que cayeron inocentes porque habían manos siniestras. Estoy sumamente contento, pero es una realidad tan grande
Y a veces cuando me encuentro en un momento solo digo, ¿será verdad? ¿Será un sueño? Y alguno me dice, no es verdad, y me da un golpe. Y bueno, el que no pudo salir hoy fue Rubén Villalba, justamente porque él tiene una condena todavía pendiente por un caso por lo cual fue condenado a 7 años, una causa de invasión de tierra en Pindó. Y bueno, él todavía le queda algunos días más dentro de la cárcel de Tacumbú y según los abogados decían de que en días más probablemente estaría también saliendo ya de esta penitenciaría. Ricardo, muchas gracias. Ahora evidentemente que se refuerza la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente en Curuguatí con tras la anulación, por lo menos, de la condena de estos campesinos? Vamos a recordar parte de lo que sucedía en aquel año 2012 que derivó, obviamente, en la destitución posteriormente por juicio político de Fernando Lugo. Recordemos, 11 campesinos muertos y 6 policías. Con el llamado de autos para sentencia. En julio de 2016, los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero habían dictado la sentencia en primera instancia del juicio oral y público que se llevó adelante por la matanza de Curuguatí. Muy bien, señores, entonces este juicio ha concluido. Buenas tardes. Al momento de dar a conocer los delitos por los cuales fueron condenados los labriegos, se desató la indignación de los familiares y ciudadanos que estaban en el interior de la sala. Cascos azules ingresaron al recinto tratando de restablecer el orden, hasta que todos fueron echados. Tras conocerse la condena, grupos sociales y campesinos en ningún momento bajaron los brazos y lucharon hasta conseguir la esperada absolución de los campesinos, hasta que ese día llegó. En todo momento cuestionaron la investigación fiscal iniciada por Khalid Rachid y las irregularidades en el desarrollo de la causa. Fiscales lamentaron que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya revocado la condena de 11 campesinos por el caso Curuguatí y aseguraron que la responsabilidad de cada uno de los acusados fue suficientemente probada en juicio. El Ministerio Público, a través de un comunicado oficial, emitió su apoyo a los fiscales de la causa, el cual fue reforzado por los propios agentes. La fiscal Liliana Alcaraz refirió que lamentan profundamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia al anular una sentencia condenatoria que ha pasado por distintos filtros desde la etapa de juicio oral y también la etapa de confirmación de una Cámara de Apelaciones en lo criminal. Por su parte, el fiscal Nelson Ruiz dijo que este fallo recorrió todos los medios de comunicación sin que ellos, que son parte del proceso, hayan podido acceder todavía al documento. Khalid Rachid, quien en principio encabezó el caso en medio de su indignación, calificó la absolución de la condena a los campesinos como un fallo contradictorio que puede marcar un precedente nefasto a nivel jurídico.